Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Como toda la semana, al tiempo del ritmo del guaguancó, que es un ritmo de liberación caribeño. Estamos aquí en el Club de Lectores en las pasadas 13 temporadas, es decir, 7 años. En su episodio número 10 de la temporada 13, es decir, lo hemos pasado súper bien. 13 temporadas, si usted lo calcula, a un promedio de 30 escritores por año, son demasiados escritores y escritoras. Son mucha gente que ha pasado por aquí para hablar de su quehacer literario y lo hacemos para seguir difundiendo la literatura puertorriqueña a través de las redes de El Pozo Antillano y Pasillo del Sur Editores. Que les habla es Daniel Nina. Tengo aquí a una primerísima amiga, escritora, poeta, combatiente, gestora cultural, con doctorado en química, en bioquímica, que es peor, que es la clase más difícil de naturales aquí. Ella la pasó a la primera y tiene un doctorado, más una maestría en gestión cultural, no la local, sino la de un sitio en Chicago, que es bien lejos. Así que ella es Astrid Guerra, ¿cómo tú estás? Y ahí llegó el escritor columnista Mario Ramos. ¿Cómo estás, Mario? Saludos. Bien, bien. Estamos bien aquí en este programa del Club de Lectores de Pasillo del Sur y El Pozo Antillano. Y en los controles, Paola Estela, y en la producción general, la compañera Alejandra Ortiz Arraiza. Vamos a hablar de ti. ¿Cómo tú estás hoy? Todo bien, gracias. El problema con los libros que está haciendo ella, se nos apagó aquí la pantalla, son libros digitales, es que me produce uno por minuto. Ella ya mismo empieza a cantar reggaetón. Entonces, que los muchachos de reggaetón tienen un disco semanal básicamente, pero son buenos discos, nadie está diciendo que sea lo contrario, pero son discos que ellos producen rápido y en colaboración. Astrid nos ha producido como 3 poemarios en los últimos 8 meses, ¿verdad? 4, desde agosto del año pasado para acá. Desde agosto del año pasado, y ha creado una fórmula que es una fórmula muy interesante por llamarlo de una forma, libros breves de poesía temático, y dentro de esa conversación, ella, que publica tanto con Pasillo del Sur Editores como de forma independiente a nivel digital, pues la ha pegado, porque son libros que tienen una demanda muy interesante, y yo lo sé porque estoy viendo las reacciones de la gente que nos sigue. La pregunta que tendríamos que hacer hoy, después que conocemos ya tanto de ti, sobre todo que eres bioquímica, eso que sea bioquímica y haga poesía me parece extraordinario. Pero usted es abogado y escribe. Sí, y soy un poco de plomero. La gente dice que porque soy abogado sé de plomería, pero no es verdad. Pero el otro día traté de resolver algo de plomería y se inundó la casa, es verdad. Tuve que llamar entonces al plomero. Pero yo lo había visto en YouTube, y en YouTube me decía cómo se hacía todo. Fui a National, anunció para National, fui, compré todo allí, y cuando lo metí la mano, no resultó. Así que esto es terrible. Cuéntanos, ¿cómo es esta destreza que tú has desarrollado de escribir libros breves, no poemas breves, sino libros breves, temáticamente en poesía? Bueno, la realidad es que eso no fue intencional. La realidad es que yo escribo todos los días. De hecho, tengo mi libreta ahí en la cartera, de lo que hago con ella. Yo escribo todo el tiempo, sin inhibiciones, en lo que los surrealistas le llamaban la escritura automática. Entonces, cuando uno escribe todos los días, pues tiene un montón de productos. Y pues, el issue es que no todos los poemas son del mismo tema, ni van todos juntos. O sea que yo me di cuenta de eso rapidito desde el segundo, que no podía meter todos los poemas en un solo libro, así que son libros breves de 10 a 15 poemas, cada uno con su tema, que han salido más o menos, son como hermanitos, yo diría, han salido más o menos, lo que fue No son poemas de amor y Loba, salieron más o menos a la misma época, porque yo son del semestre pasado, de hecho los publiqué ahora. No son poemas de amor el día de San Valentín, porque qué mejor día para hablar del mal de amores que el día de San Valentín. Y Loba, el Día Internacional de la Mujer, porque, como usted bien sabe, pues yo estuve trabajando por 3 años el personaje de la bruja como una metáfora de lo que es el empoderamiento femenino. Y yo ya en el tercer libro, que se llama Confesiones, dije,
voy a cerrar La Bruja, y porque no puede estar 10 años, 20 de La Bruja. Pero el tema de la mujer, pues eso no se va, eso no se acaba. Así que ahora exploré este otro, no sé si llamarlo estereotipo de la loba. Y pues, por más que yo lo quiera evitar, de verdad, Daniel, yo he tratado de meterme en otras cosas, pero por más que yo quiera evitarlo, por más que yo quiera explorar otras cosas, hay dos temas que son bien recurrentes para mí. Uno es la poesía, yo escribo mucho reflexión sobre lo que es la poesía, cómo funciona, y el otro es el tema de la mujer. Y yo pues he decidido fluir, no ir en contra de mi corriente, y después, si eso es lo que, ¿verdad? Si de allá caen limones, pues uno hace limonada, si eso es lo que me toca. Sí, responsablemente, pues perfeccionar, leer muchísimo, leo constantemente poetas. El único poeta varón que leo con mucha frecuencia es a Vicente Huidobro, porque su estilo de escribir tiene mucha influencia en mi estilo, pero en cuanto a contenido, mis poetas favoritas son obviamente la nuestra, Julia de Burgos, Alfonsina Storni, que tiene bastantes poemas bastante rabiosos, feministas, y pues unas que son de bien alto perfil, que todavía permanecen con nosotros, como Daisy Zamora, como Nancy Morejón, que me gustan mucho. Wow. Mira, pero también es columnista en el Post Antillano, lleva, en lo que va del año 2025, se convirtió en columnista dominical, con unas columnas que a mí, que las edito, me han parecido interesantes. La última se llamaba 2045, es decir, te proyectaste a 20 años al día de hoy, es decir, estarías a mediados de los 73, tú me corriges, y cómo tú estarías viendo el mundo. Esa me pareció curiosa, y también la ha escrito a la defensa de los derechos humanos de la niñez, entre otras cosas. De la salud y cosas que hemos estado pendientes de. Así que también tiene algo del género ensayístico, por lo menos periodístico, pero ensayístico, que eso pues da una diversidad. Yo espero que después vengan novelas de la bruja, cómics de la bruja, tantas cosas que podríamos seguir haciendo, siempre y cuando haya una comunidad de lectores que nos estén leyendo. Así que estamos aquí en el Club de Lectores y con gente que nos viene a ver y a visitar. Entonces, vamos a hablar de los 4 libros digitales que has hecho en menos de, como en 8 meses. Cuéntame. Pues título. Sí, esos libros empezaron en marzo de 2024. Tengo que decirlo porque eso es parte de mi vida. Yo recién había acabado de terminar mi tenure como secretaria de PEN en aquel momento, en marzo del 24. Y estaba aprovechando los sábados para coger una serie de talleres que me interesaron, y uno que me viró la vida patas arriba fue uno que se llamó Taller de Escritura Silvestre, que Malena, si me estás viendo, te mando un beso porque estoy bien agradecida de haber ido a ese taller. En la falda de Yunque, un paisaje pero precioso. Tengo un par de fotos en mi Facebook que a lo lejos se ve Vieques, por allá se ve el Yunque, y fue un día completo, 8 horas de pura escritura. Ella nos daba tiempo, y nos daba como un pie forzado o no, y nosotros escribíamos lo que es escritura automática, pero inspirados en el paisaje. Eso sí, tenía que ser inspirados en el paisaje que teníamos alrededor. Y pues imagínense, estando en el Yunque, yo allí escribí de la playa, escribí de los árboles que me rodeaban, escribí hasta de los taínos, porque de repente me dio con imaginarme cómo vivían los taínos en esa época, cuando todavía, ¿verdad?, toda esa naturaleza estaba sin conquistar, por falta de una mejor palabra. Y de ahí empezaron a surgir todas estas cosas nuevas. Un libro que entonces ya estaba leyendo por otro lado mucho sobre el surrealismo, que de hecho eso lo hablamos en un taller que dimos en PEN, en la sede, que hicimos como un pequeño campamento de verano, y hablamos de poesía. Ajá, sí me acuerdo. Y hablamos allí de lo que es la escritura automática. Entonces, todos esos poemarios salieron en ese lapso de tiempo, empezando en marzo hasta diciembre de 2024. Entonces, pues salieron así. Yo
están todos los poemas en esas libretas. Y no todo lo que está escrito ahí para mí era publicable. Yo tengo que decir que el hecho de que uno sea autopublicado no es licencia para uno publicar cualquier cosa. Uno tiene que ser bien responsable con lo que publica y con el público al que lo lee. Así que yo diría que en total como unos 60, entre los 4 libros, como unos 60 poemas cuidadosamente seleccionados y acomodados. En el caso de Porque juegan las muñecas, es un libro que es bien surrealista, es un canto a la poesía, que como les había mencionado es uno... ¿Ese es el primero o ese es el segundo? Ese es de los 4, ese es el primero, el número 9 de todos los 12 que yo he hecho. Tiene una portada rosita con una muñeca triste, porque el libro tiene un tono, no es triste. Como la canción de Bad Bunny, Baile Inolvidable, que a todos nos gusta, pero es un rollazo, ahí está una tristeza. A mí me encanta, pero es nostálgica y es deprimente, pero bueno, pero qué bueno que está pegada, sigue. Entonces luego vino Hija de la Lluvia, que ahí son los poemas de la naturaleza. Ese título, mucha gente me ha dicho que está fantástico, ese título de Hija de la Lluvia. Entonces ya después vienen los que no son poemas de amor, que yo me voy hasta el infinito diciendo que no. El segundo es Hija de la Lluvia. Hija de la Lluvia. Entonces después vino en febrero, que de hecho estuve aquí hablando de ese libro también en febrero. Vine en febrero. No, se llama No son poemas de amor. No son poemas, ese me acuerdo, sí. Y entonces ahora La Loba. O sea que básicamente es un set de poemas bien grande que fueron siendo publicados poquito a poco, depende del tema, depende de la época, etcétera. Sí, el que nos diga en Puerto Rico que publicar es difícil, su némesis es ella, ¿está bien? Ella es la que te demuestra que publicar en Puerto Rico requiere más que nada que usted escriba. Si usted escribe, hay distintos formatos de publicación, y la publicación digital poco a poco se va reconociendo como una publicación tan valiosa como el libro en papel, y tiene su propia audiencia, y sobre todo que crea una inmediatez o una rapidez en la existencia. Pues yo sé que Astrid no solo lo publica, sino que después hace una gira y nos explica todo por internet, que salió el libro, esto y lo otro. Entonces la gente empieza a leerlo, ella lo va repartiendo o lo va diciendo dónde está, la gente va reaccionando y ¡pups! De repente tiene una audiencia ese libro. Y eso a mí me parece interesante porque en alguna otra etapa de esta galaxia, hace ya como 15 años atrás, hubo otros compañeros y compañeras pioneros de lo que eran los libros rudimentarios o los libros artesanales, que era una forma de romper el mercado de la imposibilidad de las publicaciones. Y eso estuvo muy bien porque eso nos permitió que bajo la dirección de Liliana Ramos Collado se hiciera un reconocimiento en el Instituto de Cultura en su momento de cómo eran los libros, ¿cómo se dice la palabra? Artesanales, y se les reconociera como parte de la comunidad literaria del país. Así que artesanales por un lado, libros digitales, hay distintas formas de publicar. Yo tengo una historia de un amiguito que andaba por ahí, que ustedes lo vieron, que vendía libros de poesía en el semáforo. Parece una tontería, pero con eso pagó su universidad, vendió 47,000 copias, las vendió, wow. ¿Está bien? Eran libros artesanales que él imprimía en una fotocopiadora y los vendía a 5 pesos. Y él decía que era para estudiar en la universidad, y la gente le compraba el argumento. No te estaba pidiendo, te estaba dando algo a cambio. Y cuando él me contó, él estudió finanzas o algo de administración de empresas, pero le gustaba la poesía. Hace tiempo que no lo veo, pero es una historia a seguir, porque me acuerdo que subsidió sus estudios vendiendo libros de poesía en los semáforos. Así que este es un país que la crítica siempre antecede el logro, pero yo trato de que el logro sea reconocido, y creo que Astrid ha demostrado que publicar no tiene tanta ciencia. Sobre todo que en papel ella imprime con una gran editorial que se llama Pasillo del Sur. Iba a decir la primerísima del país, pero yo voy a ser humilde porque tengo otras editoriales que me parecen muy buenas y reconozco su contribución. Pero qué chévere que ella pueda publicar unas cosas de un formato y de otro formato en otra. Lo interesante sería cuando ya tú sientas que es suficiente acumular todos esos libros en un solo texto, ¿sabes? Porque porque son libros breves. Aquí los libreros, saben que estamos en la librería Norberto González en Río Piedra, y muchas veces los libreros tienen problemas con los libros de poesía, que se produce mucha poesía en Puerto Rico,
pero no tiene la rapidez en el intercambio comercial de compra-venta como tendría una novela, un libro de ensayo o un libro de historia, pero se produce mucha poesía y dentro de esa perspectiva pues hay que lograr de que estos libros tengan también una audiencia continua, que yo creo que lo mejor es lo que ustedes hacen, y veo ahí que hay una convocatoria de otras amigas que están haciendo actividades continuas para hablar de su poesía. Reconozco una que acabo de ver hoy de la compañera Lucha Reverón, la compañera Nancy Santiago y otras, son 4 en total, que acaban de publicar un libro colectivo, una antología de los trabajos de ellas conjuntos, y me parece muy bien, ¿entiendes? Y la gente se autopublica, publica con distintas editoriales, que en Puerto Rico tenemos unas cuantas, o puede publicar en digital bajo su propio sello o bajo un sello digital que se invente. Y eso, pues, esto es un país que nadie critique de que no se puede publicar, que es muy complicado. Escriba, lo más importante es escribir, después vemos cómo se publica porque hay distintos formatos. Con eso en mente, sí me gustaría que trabajáramos algo, el entrecruce entre poesía y el ensayo. Porque entonces te has puesto a escribir ensayos periodísticos y ya le cogiste el juguito, digo, el gustito a la cosa. Bueno, yo antes de escribir poesía, antes de escribir, punto, yo cogí muchas clases de arte porque yo siempre tuve bien claro que yo quería expresar mi creatividad, pero no sabía cómo. Así que empecé cogiendo clases de dibujo porque estaba bien convencida de que esa era por ahí, que esa era la forma de expresar mi creatividad, pero tuve un encuentro cercano con nuestro mar Caribe y eso me inspiró a escribir poesía. No obstante, yo me gano la vida escribiendo propuestas, que son un tipo de ensayo bien, yo no diría especializado, porque quien va a escribir propuestas tiene que tener un dominio bastante amplio de lo que son las necesidades de la comunidad, las oportunidades que hay, las posibles soluciones a esas necesidades. Yo trabajé en organizaciones tanto de arte como de servicios de salud, como de servicios humanos, trabajé en un albergue y pues más recientemente en una organización para niños, o sea que tenía un panorama bien amplio de lo que es la justicia social, tanto en Puerto Rico como en Chicago, que fue donde hice una buena parte de ese trabajo. Así que pues ensayos llevaba tiempo escribiendo. Lo que pasa, la diferencia es que esos ensayos que yo escribía, las propuestas no son para mí. Tienen un público, ¿verdad? Que con una especialidad en su juicio. Esas propuestas van a ser evaluadas con una rúbrica, con puntuación y todo, versus lo que me ofrece, la oportunidad que me ofrece mi casa literaria, que es el Post Antillano y Pasillo del Sur, que es ya una columna de opinión, que hay que ser responsable con lo que uno dice, pero como no estoy ahí para sacar una nota, estoy ahí para yo no tengo intenciones ni de ser presidenta del mundo ni de crear un culto, yo simplemente canto como las veo. Pero puedes aspirar, porque la organización tiene, disciplina tiene, una ética de la organización la tienes también, así que podrías aspirar. Yo creo que puedes sustituir a Donald Trump. Yo no veo ningún problema con eso, ¿entiendes? Astrid for President of the United States. No, yo estoy bien en el lado creativo de las cosas. Eso de ser presidenta, usted lo sabe porque se lo dije muchas veces cuando estábamos en el PEN, que eso de ser presidente de puestos gerenciales como que no es, de verdad no es mi aspiración, nunca la ha sido. Yo cuando estaba en la ciencia estaba haciendo experimentos en el laboratorio, no estaba en cosas administrativas ni nada, y ahora que estoy en otros rumbos también estoy en el lado de crear contenidos, en lo creativo, no tanto en lo gerencial ni nada de eso. Sí, lo que pasa es que hacer ensayos para una fundación solicitando fondos es una cosa, pero sacar para hacer ensayos semanales, y se dice pronto, pero las columnas de opinión famosas de este país las tiene el diario de referencia principal, y ahí pues Mayra Montero escribe Luis Rafael Sánchez, escribe Eduardo Lalo, escribe Edgardo Rodríguez Juliá, Mayra Montero, y aunque
tienen distintas responsabilidades con ese medio, pero producir una columna semanal sobre un tema que miércoles, cuando se entregan normalmente los jueves, es para el diario de referencia. Para ti conmigo tú lo entregas la noche antes de los sábados para salir el domingo, pero es una historia que el miércoles es noticia, pero el domingo tiene que ser noticia. Así que no toda, tú tienes que evaluar eso. ¿Qué noticia es noticia toda la semana? Y aunque tú has hecho cosas, tú llegas hasta el final de la semana para entregar. Si yo veo, por ejemplo, 2045 en un mundo que tenemos preocupación, donde Donald Trump y sus amiguetes lo han llevado a unas lógicas que no habíamos vivido antes, pues entonces tú tienes que pensar que ese tema que ha estado toda la semana ahí, pues es un tema que tenemos que pensarlo de alguna forma, porque cuando llega un domingo o la gente está cansada o quiere ver otro ángulo. Y yo, no quieren saber del tema. Sí, por eso que está cansada, no quieren saber, pero también pueden ver otro ángulo. Y yo que me dedico a escribir todos los días también, y que tengo una columna diaria, tengo un micrófono diario en el periódico, y me he concentrado en las historias de política para capitalizar sobre eso, pero a veces escribo en otras columnas, pero es sobre noticias que están pasando, uno tiene el pulso, uno dice, esto es lo que hay que decir. Y yo creo que lo que uno tiene que hacer cuando está en prensa independiente, lo que se llama la prensa independiente, que ahora mismo la quieren limitar aquí el Partido Nuevo Progresista, eso hay que decirlo, porque ellos cogen el catarro levecito que envían desde Washington y aquí lo multiplican, lo convierten en un COVID, ¿verdad? Pues dentro de esa conversación están intentando limitar la expresión de los periodistas independientes o comunitarios u otros que no vienen de los medios corporativos. Y el mejor ejemplo es el compañero de prensa comunitaria, que ahora no le quieren dar un carnet de periodista en Puerto Rico porque le dicen que él tiene que tener una corporación. Y yo me tengo que sonreír porque eso es un subterfugio para no darle, porque el tipo ha hecho un buen trabajo y ha estado reconocido como alguien que tiene una opinión muy fuerte. Aquí hoy la noticia se construye a partir del periodismo independiente. No sé si lo sabe, nuestra principal fuente informativa, ¿sabes quién es? Jorge Pavón, el Molusco. Esa es la primera fuente de información en Puerto Rico hoy, con 1 millón de seguidores. Y si él dice que mañana se fue la luz en Puerto Rico, que es mañana, no es hoy, la gente ya te cree. Porque eso es una persona que dejó de ser influencer y empezó a producir contenido noticioso y no está en los medios tradicionales. Entonces, dentro de esa conversación hay un montón de otros medios tradicionales como Bonita Radio, de la compañera Carmen Inda Acevedo, como la compañera Sandra Rodríguez Coto, que tiene distintas plataformas para hablar, pero dentro de esa consideración el efecto es la diversidad informativa que tenemos, que no es censurable. Todo el mundo tiene que tener un carnet de periodista, pues técnicamente uno tiene el del periódico que uno está, pero ahora la censura va que para poder entrar tienes que tener el carnet oficial del gobierno de Puerto Rico, que lo da el Departamento de Estado, y hay un comité que se reúne allí y determina si usted es periodista o no. Eso es curioso. Y dentro de esa curiosidad, producir contenido semanal es un acto de periodismo o de ensayos periodísticos que tiene otro tipo de seguidores, porque una cosa es la noticia dura y pura y otra cosa es la noticia de opinión o la información de opinión, que es lo que tú haces. Y perdóname la clasecita aquí de periodismo 101, yo que estudié tanto periodismo en mi vida, pero llevo 15 años dirigiendo un medio, que uno al final se da cuenta que ya tiene un conocimiento de producir un contenido que afecte la tendencia del comportamiento social, y uno hace noticias para que la gente se informe, pero para que haga cosas. No para que yo estoy muy informado y estoy en mi casa viendo las novelas turcas. No, yo cojo información y la transmito y se hace algo. Así que yo por eso le pongo atención a tu columna, porque yo sé que cuando empezamos tú estabas ahí como cómo se hace esto y lo otro, pero ya yo creo que le has cogido el dulce y el gusto y te fluyen, y algunas me gustan más que otras me parecen muy buenas, y entonces yo estoy viendo lo que dice la audiencia, que es la audiencia es lo que determina en cualquier medio si lo que uno está diciendo es relevante o no. Yo puedo tener grandes ideas, pero nadie me lee. Pues son grandes ideas, pero nadie te lee. Yo tengo buenas ideas y
para que vean las métricas que manejamos, yo parto de la premisa que por cualquier artículo que llegue a 100 en un primer día, es un artículo que estuvo bien. Ojo, que los de 9 días llegan a 400, tampoco llegan a 3 millones en el día. Pero, porque hay otra forma de leer los periódicos digitales, se leen de otra forma las métricas. Pero cuando tú ves que en un primer día se llega a 200, a 300, a 400, pues tú dices, esto se fue bien. ¿Por qué? Porque ya el otro día sigue multiplicándose por los shares y en la multiplicación te llegan sobre 1000. Eso es una buena historia, ¿verdad? Esto es periodismo, esto no es escuchar a Molusco, que es otra forma de crear números. Así que cuando uno está viendo que en el primer día se montó en 150, uno dice, esto va bien, porque después se multiplica y llega. Nosotros con Wilkin Roman, que andaba por aquí, hemos desarrollado 3 series de entrevistas, una de los miércoles, otra de los sábados y otra de los domingos. La de los domingos es cultural. La de los sábados es un cuestionario que él ha estado haciendo sobre el estatus del futuro del estatus político de la isla, y la de los miércoles es un diálogo sobre independencia en Puerto Rico, que es particular. Es bien curioso, yo establecí la métrica que todas tenían que llegar a 1000. Pues mira, todas han llegado. Qué bien. Y llegan, habíamos puesto un plazo de 72 horas, están llegando en 96 horas, están llegando a 1000. Y algunas han ido a 3000, 4000, 8000, pero eso es importante. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un ejercicio de darle un espacio a alguien continuamente que queremos que cree una influencia. Porque si es darte un espacio porque tú me caes bien, ese no es el rol social. Así que a ti no te dimos eso porque era inoficioso, porque no tenía más nadie que escribir. No, se lo dimos porque yo, que administro los libros de papel de ella, por lo menos 2 de ellos, 2 o 3, 2. He notado que donde se venden como pan caliente, con y sin mantequilla. Se venden súper bien los libros de antes. Y dentro de esa conversación, cuando uno habla de la gente, hay una identificación del lector con las funciones que tú asumes. Y yo dije, ¿por qué no traducimos eso a la literatura, al ensayo? Y ahí es donde estamos. Porque en el ensayo, alguien escribe bien poesía, puede hacer una tramitación, puede hacer una transición y verlo. Y ahí yo creo que le hemos pegado. Después ya veremos si sacamos un libro de ensayos tuyos, ¿verdad? Bueno. Pero por lo pronto ahora mismo estamos haciendo este ejercicio que te crea otra disciplina dominicana. Y yo quiero que tú me hables eso, de escribir disciplinadamente. Bueno, en principio... Oye, le he metido un rollo, perdóname, me he metido a dar una clase de periodismo aquí, para ver si me invitan a la escuela de periodismo de la UPI a dar clase. Invítame, Israel, dale. En principio, bien agradecida de esa oportunidad que me está dando el Posantillano. Si hace 5 o 6 años atrás, de hecho, yo recuerdo que yo empecé con usted en el hace 2019. Años. ¿El 2019 sí, fue antes? No, fue en el 2019 porque yo empecé a coger las clases con Mayrin en el fue 2018. Eso fue 2019. Y entonces, eventualmente ella nos conectó porque yo tenía ese interés de escribir columnas y eso. Y fue me acuerdo que yo empiezo a escribir, entonces viene todo lo del verano del 2019. Y él me acuerdo que yo le escribí una carta, yo voy a tomarme una pausa por el momento, por diferentes cosas que estaban pasando, pero sí fueron las primeras en el 2019, que eso, todavía mi primer libro no había arrancado bien, o sea que yo diría que lo primero que salió así a un público masivo fueron esas columnas, de hecho, en mi caso. Así que gracias siempre por eso. Yo creo que ser agradecido es lo mismo que hacer regalos, así que bien agradecida. Fíjate, yo pensaba que había sido 2014, 2015. No, en 2014 yo todavía vivía en Chicago, o sea, no había empezado a coger las clases de poesía. Eso fue yo empecé a coger las clases con Mayrin en enero de 2018. Después que pasó todo el revolú del huracán María. Y entonces mi libro Peregrina se empieza a producir ese verano del 18. ¿Es digital también? No, Peregrina es impreso. Yo no sabía nada del mundo del libro cuando así que pues fui bien tradicional y con la ayuda de Mayrin, que si me estás viendo desde Chile también te mando un beso. Entonces ella es quien nos conecta y salen esas columnas en 2019.
Yo tengo que decir que yo no sé si uno puede revelar sus secretos, porque esto no es una receta, ¿verdad? Que los maestros cerveceros y chocolateros se supone que no hablen de sus recetas, pero para mí algo que es bien importante es, yo pienso cuando estoy escribiendo, aunque son ensayos, aunque son periodísticos, pero pienso que son cosas con lo que la gente se debe poder identificar, porque de lo contrario pues no tendrían los shares ni la cantidad de vistas que tienen. Tengo que confesar que en algunas me he ido un poquito más personal de lo que yo pensaba, como por ejemplo, no sé si recuerda que el fin de semana que pasé, el susto que pasé porque no conseguía un medicamento que necesito. Y yo pienso que hay mucha gente que está en el mismo bote, no en el mismo bote, pero por lo menos sí en el mismo lago, en el mismo océano, porque no todos estamos en el mismo bote. Unos tienen yate, otros tienen lanchitas, sí estamos en el mismo océano. Igual que esta de 2045, que también tiene que ver un poco con mi salud, ya a mí me preocupa mucho qué va a pasar con nuestra educación y con nuestra salud, con la administración que tenemos en estos momentos. Y yo pienso que no soy la única. Hay gente, mucha gente que a lo mejor le compra los métodos a la administración que tenemos. Otras estamos genuinamente preocupados qué va a pasar, no solo aquí, sino ahora, porque tenemos esa costumbre de ver la inmediatez cuando se toman decisiones, pero ¿qué va a pasar de aquí a 20 años si no tenemos un departamento de educación? ¿Qué va a pasar de aquí a 20 años si no tenemos una buena política de cómo se debe manejar la salud pública? Entonces eso es lo que yo pienso cuando estoy escribiendo. Habrá gente como yo que se preocupa por esas cosas, yo pienso que sí. Y si hay gente que inclusive me ha comentado cuando yo publico esas columnas en mi muro, es que sí, que efectivamente pues hay gente pasando por las mismas preocupaciones. Y yo pienso que para mí eso es una buena parte del secreto de por qué las columnas entonces generan atención, porque las personas encuentran algo ahí que les resuena, que se les hace familiar y con lo que se identifican. Bueno, pues eso nos trae a un poco a la poesía, pero sigue haciendo el ejercicio porque es una rutina de creatividad. Y algo que tú dijiste, le puse atención, es que no hay musa. Uno escribe todos los días, amo. Uno escribe cuando estoy motivado y también cuando estoy desmotivado. Que uno puede pasar por momentos difíciles y dice, no me quiero sentar a escribir en este momento. Yo creo que ese, por lo menos en mi caso, es sumamente válido. Pero el que se siente a escribir todos los días lo hace, no compulsivamente, pero lo hace de forma estructurada y rutinaria y va escribiendo. Y es interesante porque hay algún concepto en arquitectura que es muy interesante, el dibujo a mano alzada, que es el dibujo libre, que yo que dibujo tan mal empiezo a dibujar y un ratito después la mano se va soltando y la mano va creando algo que artísticamente a lo mejor no es supremo, pero de forma de comunicación sí es supremo, y escribir es así. No, y no importa, yo creo que una de las ventajas que da lo que es la escritura libre y el escritura libre, free writing o escritura automática, que es como a mí me gusta llamarla, eso es darse permiso a uno para escribir, no importa que lo que estás escribiendo en el momento es bueno o malo, la edición viene después. Uno es tener ese hábito de hacerlo todos los días, aunque sea una línea, aunque sea un versito, pero por lo menos producir algo. Y ya después, si de todas esas yo acumulé el año pasado bastantes páginas, y de ahí lo que se publicó fueron, no sé, 60 poemas tal vez. Pues yo creo que es interesante porque vas produciendo, y entonces yo te diría, para producir Loba ahora, ¿cómo fue este proceso? Pues lo que es Loba, como le conté, pues viene de todo eso que estuve acumulando ya durante los pasados 12 meses, porque ese primer taller que tomé de escritura silvestre fue a principios de marzo de 2024, así que fue parte de ese mismo proceso. Hay un par de poemitas ahí que también salieron de la sala de Mayrín. Sabes que yo a Mayrín le debo mucho de lo que es mi carrera como escritora. Tengo muchísima influencia de su género, que es
la escritura confesional. Así que, en cierta manera, yo lo que estoy escribiendo ahí es lo que estoy viviendo. Por eso es que se mencionó que eso de la musa, yo no puedo negar que existe, pero o sea, no recuerdo un momento en mi vida que yo haya estado como que, ¡ah! Dios mío, ahora sí vamos a escribir poesía. No, es trabajo y es un oficio. Guste a quien le guste, duele a quien le duela. Escribir es un oficio. Según hay gente que son médicos y van a ser médicos todos los días y ven pacientes, según hay gente que son ingenieros todos los días, pues un escritor es escritor todos los días. Escribir es un oficio. Escribir es un oficio, eso te quedó bien. Independientemente de que tú vivas de otra cosa, pero es una vocación oficiosa. Vamos a empezar entonces con estos poemas que te tardó un año producir este cuaderno de poesía digital. El cuarteto de cuadernos fue un año completo, pero este de La Loba, sí, salieron entre marzo y diciembre. Se agruparon eventualmente de otra manera, pero entre marzo y diciembre. Ok. La Loba consta de cuántos poemas? Son 12. Es que no pueden ser muy largos, primero porque pues por tema, no todos tienen el mismo tema, y segundo porque al publicarlo en medios digitales hay que recordar que el attention span de la gente en Facebook, que es el medio que yo uso, es bien cortito. O sea que si uno pone un libro muy extenso, probablemente leerán 1 o 2 poemas como mucho, o simplemente no lo van a leer. Así que hay que ver lo que les digo, escribir es un oficio, porque hay que pensar en todas esas cosas, no es tirar las palabras para arriba y ya está, es bien a conciencia, escoger bien lo que uno está haciendo. Voy a empezar con el poema que me le da título al... Son 12 poemas. 12. Okay. Se llama... Son 12 apóstoles. Nombre complicado. Bueno, sí, eran 12 tribus también. Anyway, el que abre el libro tiene el mismo título de Loba. Yo soy el personaje que viene a guardar sus versos. Mis ojos brillan de dolor, lloran de ternura. Yo soy el personaje que sangra alegría y canta tristeza. Mis alas rotas dan amor del más puro, el que se da cuando no tienes más. Yo soy el personaje, el sueño anónimo, la línea líquida, el gris del cielo, la vida que pasa, la que no espera. ¿Tienen título? Ese se llama Loba. Hay muchos que no tienen, otros que no. Ok. ¿Y ese te inspiró qué? ¿Por qué una loba? La foto está buenísima, portada, si se la puede enseñar a la gente que nos está siguiendo. A ver si se ve por ahí, que yo sé que con el reflejo. Sí. Pues, imagínese la portada, tenía que ser, no puede ser una niña así sonriendo, tenía que ser alusiva al tema, y cuando yo vi esos ojos azules, no tanto por el color, sino cómo sobresalían del resto del background, pues ahí está. Es que La Loba es una historia, ¿verdad? De terror. Entre algunas que son así estereotipos está la que crió a Rómulo y Remo, que son los fundadores de Roma. De Roma, y siempre se asociaba a la loba con una madre que defiende a sus cachorros bien aguerridamente. Y yo no soy madre, yo no tengo niños, pero yo defiendo mis ideales, trabajo, ¿verdad?, en busca de la justicia social. Nada que ver con socialismo, justicia social es otra cosa, es la búsqueda de que todos tengamos las mismas oportunidades. Estamos autocensurándonos. Trump dice que no se puede hablar de socialismo y ella dice que no, podemos ser socialistas y se cree en la justicia social. Pero nada, yo te entiendo. Sin autocensura, que nos venga a censurar Trump y sus amigos. Okay. Dale. De hecho, una de mis columnas también hablaba de eso, de lo que es la censura. Sí, ese me acuerdo. Bueno, yo lo considero un poquito fuerte, pero igual lo voy a leer. Se llama Padre Nuestro. Dios me libre de ser una mujer que cambia bombillas, que repara daños, que compra su pan. Dios me libre de invitarme al cine, de no cocinar, de guiar sola por las noches. Dios me libre de leer el Corán y la Biblia y darme cuenta de que son lo mismo. Los dos me quieren muerta. Dios me libre de entender los átomos, de no ser invisible, de cerrar mi boca cuando abro mi mente, de no caber en un cromosoma.
Dios me libre del poder de mi cuerpo, del olor de mi victoria, del ruido de mi risa. Dios me libre, Dios me libre, Dios me libre. Dios me libre de tantas cosas. Tú te me estás pareciendo Bad Bunny. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo, como dice, amén. Está bien. Yo creo que de todos los poemas que yo he escrito que tienen que ver con la mujer, ese probablemente es uno de los más rabiosos que... Lo que pasa es que es una construcción ambigua. Dios me libre viene de un pasaje de la Biblia, ¿verdad? Bueno, yo siempre que vemos, que auguramos algo que nos va a meter en problemas, como que Dios me libre. Dios me libre. Y entonces el título del poema es Padre Nuestro. Bien, pero la pregunta es si te libra o te libras tú. Bueno, yo lo sé. ¿Quién es el sujeto protagónico? Bueno, yo. Está bien. Yo, la mujer, la loba. Bien, entonces iba a decir Dios, la bruja, pero no puede ser. Dios, coma, me libre. No, sin coma. Sí, no, yo sé. Tengo algo, no sé por qué, en todos mis libros, si no todos, casi todos, algo sale que tiene que ver con el azul. No sé si, me gusta mucho cómo suena la palabra azul. Y el azul, pues, es el color de nuestro mar Caribe. Yo, orgullosa caribeña, aquí nací, aquí moriré. Por más que viaje el mundo entero y tenga otras experiencias, yo no intereso ser otra cosa que no sea puertorriqueña. Así que tengo eso del azul bien presente. Así que azul que canta desde lo alto, sin sonido, porque así todos escuchan. Azul que llora de belleza porque su entraña duerme la inocencia. Azul que nace despierto como si no hubiera un mañana. Azul que llama al silencio, lo invita a jugar y lo deja que gane, para que viva siempre en sus ramas. Azul, ¿cuántas veces más tendré que llamarte? ¿Para quién serán tus flores dormidas? ¿Desde cuándo olvido tu ausencia? Azul delirio, azul tormento, azul sin puertas, azul dolor, azul de sonar campanas, azul de correr de noche, azul, azul, azul sin mar. En ese trabajo que participamos recientemente de los dominicanos, ¿te acuerdas? El que se llama Antología, es una antología de Aquiles Julián y este servidor, Historias del pasaje de la Mona. Lo que tú escribes, sabes que ahora yo escribo poemas, no es que soy poeta, es que escribo poemas. Y entonces mi poema se parece a ese, porque yo hablo de ese mar azul en el naufragio, lo que sea que haya pasado en esa región del mundo. Esto de azul, en un Caribe que es tan fuerte el azul, ¿verdad? Sobre todo cuando hay altas mareadas como ha estado pasando en estos días, es un referente no de nuestro aislamiento, sino de nuestra conexión en el planeta Tierra. El planeta Tierra tiene mares, tiene océanos, y eso es bien importante porque eso nos permite convivir en un mundo de mucha conexión. Lo que pasa es que los sapiens no se han sabido relacionar con los pececitos, ¿verdad? Y eso va a tener unas consecuencias de alguna forma, pero podríamos hacerlo. Vamos a Marte y a la Luna a buscar los mares del Marte y la Luna. Y aquí tenemos una relación diferenciada. ¿Qué me ibas a decir? Venimos de ahí, entiendo, de los primeros microorganismos vivos identificados vienen del mar. Así que todas esas religiones, como tal vez las africanas, que entiendo que Yemayá viene del mar, por ejemplo, la pegaron, porque aparentemente según los estudios de la historia natural, los primeros microorganismos son marinos. Yo costeña siempre, yo nací en Mayagüez, allí me crié y prefiero 1000 veces la playa a cualquier otro, no que no haya belleza en otros, ¿verdad? Estados naturales, pero lo que es la playa, el mar, pienso que nuestro mar Caribe tiene un azul que no lo he visto. Es que cuando uno tiene oportunidad de aterrizar por ejemplo, en el Mediterráneo o eso, se ve bello porque es precioso, pero nunca ninguno como nuestro mar Caribe, así que definitivamente ese azul para mí es un azul que inspiró poemas. Los primeros poemas que yo escribí vienen del azul. Salieron en mi quinto libro, que es Azul Verdoso, porque pues la vida es así, pero fueron de los primeros que escribí. Muy interesante, muy interesante.
y sobre todo que podemos hacer referencia a el quinto libro, el cuarto libro, el noveno libro, el libro número 12 o el primer libro. Así que esta es una poeta ya consagrada con 12 libros de poesía. Wow, eso está interesante. Tengo 2 o 3 cuentos también en Sí, porque antologías, en distintas antologías, sí. En la de Julián está. No, en la de erotismo. De ahí con Iris, nuestra y el querida tarot. Iris Tocuyo. De todas las cosas que tienen que ver con la bruja, lo único que me llama la atención es el tarot. Por eso le dije que sí. No, yo no creo en hechizos ni nada de eso, pero el tarot sí. Eso es un libro, una antología que salió este año, ¿verdad? No, el 24, que produjo la compañera Iris Tocuyo, e Iris nos convidó a todos a escribir sobre erotismo alrededor de las cartas del tarot. Y nada, eso lo hemos disfrutado en otros encuentros que hemos tenido y ha sido chévere. Estuvimos hace poco yo no pude ir, pero sí, sé que estuvieron en la librería Norberto González de Plaza Las Américas presentándolo. Y eso quedó chévere. Llegué tarde, estaba en clase, pero llegué y me gustó. Pero sí, hemos estado, porque estamos también en las pandemias, en pandemia tengo un poema y en Boricua Books tengo un cuento. Sí, así que tenemos cosas que hemos ido haciendo. Ok, estamos aquí con Astrid Guerra en el programa El Club de Lectores, como todos los sábados, y ahí está el juez presidente del Tribunal Supremo de Norberto González, Luis Javier, y estamos con Astrid Guerra trabajando su nuevo libro, La Loba, un libro digital aquí en la sede de Norberto González en Río Piedra, librería histórica por muchas historicidades, incluyendo porque aquí fue asesinada Antonia Martínez, y eso hay que decirlo. Hay una tarja aquí gracias a la librería Norberto González que la puso, pero también al empeño de Irán Sánchez, el compañero escritor que gestionó eso también en su momento. Vamos a escuchar un poema y después te vamos a cambiar unas preguntas antes de ir finalizando el programa. Claro que sí, el poema que cierra el libro se llama Origen. Vengo de la vida, del canto de las diosas, del roce de las hojas. Vengo del mundo, del polvo de estrellas que siempre estuvo ahí. Vengo de la tierra maravillosa del gigante dormido, que no se da cuenta de que entregó su libertad y que sigue a una estrella falsa. Vengo de una burbuja, cuna de mis letras, del dolor que por más que intentó, no me quitó la sonrisa. Voy al infinito, al color de la brisa, al lugar mágico, inconcluso, a comenzar una vez más. Muy bien, a comenzar una vez más. Siempre estamos comenzando, ¿verdad? Esta parte de la conversación nos remonta a no solo a por qué nos dedicamos a escribir, sino por qué continuamos escribiendo. Y esa es la pregunta que me gustaría hacer. ¿Por qué tú sigues escribiendo? Porque podrías hacer otras cosas. Yo puedo pensar que tú te puedes regresar a Chicago y en Chicago tener otro tipo de vida. No. No tengo intenciones de virar para atrás. Chicago fue una experiencia que ya yo viví. Yo estuve allí un total de 9 años, 2 estudiando y después 7 trabajando y haciendo vida. Yo no me gusta usar la frase que el universo conspira, pero conspiró. El último invierno que yo pasé allí fue el invierno que hubo el vortex, que bajó la temperatura como a menos 80. A mí me dio influenza, o sea que yo me fui de Chicago y me fui. No he vuelto ni siquiera de turista, de eso ya van casi 12 años. O sea que nunca he ido a Chicago. Estaba en el aeropuerto, pero nunca he ido a Chicago. Así que no, yo escribo porque, como dije al principio, yo soy una persona creativa y mi propósito es expresar mi creatividad. Y originalmente yo pensaba que era en las artes, por eso cogí un montón de clases de dibujo, de serigrafía, etcétera. Pero eso no me motivaba, punto. Yo ni siquiera llegué a buscar hacer una exhibición de mis dibujos, nada de eso. Fue cuando llegué a la poesía que pues, vi el cielo abierto. Y por ahí he seguido, ya desde 2014 que escribí, yo pienso lo que fue mi primer poema oficialmente. Empecé a coger los talleres hasta 2018, pero ya en 2014 iba por ahí. ¿Y cuáles son los nuevos proyectos literarios? Pues nada, ya todos los años yo he sacado 2 libritos digitales, así que el año pasado hice Porque juegan las muñecas y de la lluvia. Ya este año hice 2, dice No son poemas de amor y dice Loba. Veremos a ver qué sale por ahí. Yo sigo escribiendo
sigo escribiendo todos los días, cargo con mi libreta, sigo tomando talleres. De hecho, ahora que salgo de aquí voy a tomar un taller, voy a las 4. Así que yo sigo cultivando mi poesía y veremos a ver qué sale. Yendo un taller a las 4 de la tarde un sábado. A alguien que le gusta la meditación, el arte, etc. No, yo pensaba que era de literatura, porque No. normalmente son más temprano los sábados. No. O en semana, sí. Sí, pero a las 4 de la tarde un sábado, tú sabes. Pero fíjate, yo pienso que podríamos, a partir de la transición al ensayo periodístico, movernos a consistentemente escribir cuentos y luego empezar a escribir novelas. Es un poco como el ejercicio de Carlos Roberto Gómez, que lleva anunciándonos que tiene sus primeras novelas. Todavía no las he visto, pero yo sé que van a salir. Pero es un poeta consagrado también, que era dedicado a eso y ahora quiere hacer una transición. Yo sé que los poetas son cosas extrañas, ¿verdad? Yo no soy poeta, pero he estado escribiendo poesía recientemente, pero ustedes que son, creo que es una artesanía que se va desarrollando, pero lo más interesante de la artesanía es la precisión de la palabra, porque no es la extensión de la palabra, sino la palabra precisa y concisa. Y eso se dice pronto. Y ahorita hablaste, yo leo mucha poesía, y uno va viendo, y por eso el que hiciste mención, que te influencia a ti, es un autor con el cual tú creas empatía. Uno si no es poeta no lo va a entender, pero alguien que es poeta sí lo va a entender. Yo puedo leer mucha poesía, a veces me digo, pero alguien que se dedica a escribir poesía lo piensa de otra forma. Está bien, eso sí me parece interesante. Bueno, yo no voy a decir que no, pero es que una de las cosas que me lleva a mí es que no es que yo me propuse, es que naturalmente mi experiencia me ha llevado a la poesía, y es porque la poesía es tan libre. Y pues hubo una época ya pasada que tenía una estructura, rimaba, tenía una métrica, un ritmo específico, pero no, agraciadamente me tocó vivir a mí en la época contemporánea, que usamos el verso libre y otro tipo de hasta recursos visuales. Yo tengo un libro que está escrito en caligrama, o sea que tenemos eso. Y una de las cosas hay dos cosas que me hacen a mí favorecer la poesía por el momento. No sé qué va a pasar en el futuro. Uno, la brevedad. Me gustan, ninguno de mis poemas es de páginas y páginas. Y otro, la libertad de la poesía, porque cuando uno va a escribir narrativa, sobre todo ficción, tiene que tener una estructura para que el lector se enganche. La narrativa funciona, sea detectivesca, sea romántica, como que buscando la contestación a una pregunta. Si es detectivesca, pues empezamos con un cadáver, empezamos a buscar quién lo mató, y al final del libro pues resolvemos eso. La poesía no, la poesía es 100% libre, por eso es que yo la favorezco por el momento, pero eso no quita que eventualmente me dé con empezar a contar historias y a contestar preguntas. Preguntona soy desde que era chiquita, de eso puede dar fe mi mamá, que desde que era bien chiquita era bien preguntona, pero nada, yo no digo que no, veremos a ver. Yo no pensaba tampoco que iba a escribir ensayos en el Posantillano, pero los estoy escribiendo. Así que, y tiene audiencia, y tiene gente que la sigue y que la comenta. Vamos antes, dame uno de tus poemas para yo leerlo. Y con eso vamos cerrando. Escógeme uno de Loba. Tiene que ser de Loba. Bueno, de Loba que hemos estado hablando, ahora tú quieres ponerme con otro, pues yo... No, porque como también hablamos de los otros 4 libros, pues también le voy a dar uno de aquí. A ver si puede ver por ahí. Ok, voy a leer un poema que no tiene nombre, que empieza así. Del libro Loba, de la autora Astrid Guerra, poeta, y publicado en el 2025 de forma digital. Hagamos una gran fiesta de palabras, que vengan todas las que quieran, canta el piano que se vuelve eterno, decoran las flores que cantan soles. La lista de invitados incluye a todo el que esté dispuesto a confirmar que las mariposas psicóticas existen, que la luna hace crecer el pelo, que se sueña si no se duerme, que hay ojos mirándonos, que hay alguien que se mueve los hilos, que la piel no es débil, pero tiene hambre. Los invitados deben estar dispuestos a preguntar si hay más ensaladas de verdades tristes, a recoger notas al azar, a aceptar que se mueren de amor, porque es una afronta morir de amor, en un mundo donde se muere de guerra, de poder, de ambición, de injusticia, de ser un estorbo, de existir, de desidia, de vacío, de nada.
Con eso nos despedimos, le damos las gracias a la librería Norberto González, donde nos encontramos aquí, a Luis Javier González, que nos está mirando y observando el delivery, al equipo de producción del Pozo Antillano, a Paola Estela en la ejecución, a Alejandro Ortiz Arraiz en la producción general, a este que les habla Daniel Nina, pero más que nada le damos las gracias a Astrid Guerra, poeta, escritora, gestora cultural y también es científica y también es embelequera, pero también hace propuestas para vivir, y quien se ha dedicado a hacer unos libros en formato digital y los está sacando, por decir algo, cada 2 meses en los últimos 8 meses y le ha quedado bien. Disponibles en las redes sociales. En facebook.com/poeta en casa, sin espacio, poeta en casa. Poeta en casa, donde ella tiene allí sus libros digitales, o en las oficinas del Pozo Antillano para los libros en papel que tenemos de ella publicados por nosotros, porque tienen algunos también publicados por ella misma, que son Diario de la Bruja y Confesiones de la Bruja. Nos faltaba una bruja, ¿verdad que sí? Bueno, el primero de los 3 de la bruja también es digital. Sí, ese habría que ¿cómo se dice? Hacer una transferencia, ¿cómo se llama eso? Migración. Hay que hacer una migración a papel. De eso hablaremos después. Estamos aquí el próximo sábado, como todos los sábados por los últimos 7 años, haciendo el Club de Lectores, y volveremos la semana que viene. Muchas gracias por auspiciarnos. Le damos las gracias. Volvieron los auspiciadores, no solo la librería Norberto González que nos auspicia, sino también vino a Torrey Meat Market, que nos está auspiciando este programa. Se me olvidó, es que producción no me dio el papel. También nos está auspiciando el licenciado Andrés Díaz, hijo, con Andrés Díaz, padre, en Bayamón. Y el nuevo libro del compañero Carlos Severino sale publicado próximamente, y publicaremos su título públicamente para que lo vean todo en la ficha correcta. Así que le damos las gracias a esos auspiciadores que llegaron hoy con nosotros, y será hasta la semana que viene. Muchas gracias. Hasta entonces.